Buenas tardes, mi nombre es Jerónimo Politi, presentando la actividad número 1 del trabajo práctico número 10 de la Cátedra de Técnicas Digitales 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná. Mis compañeros de grupo son de Gregorio Facundo y Fontana David. Bueno, esta actividad pedía implementar distintos tipos de contadores, haciendo uso de flip-flop, más específicamente contador de anillo, contador del tipo Johnson y contador de rizado. Además se pedía utilizar un Arduino como generadora de la señal de clock a modo de poder visualizar los distintos estados por lo que se sucede en estos contadores. Primero, vamos a definir qué es un contador. Es un circuito constituido a partir de flip-flops que poseen una cierta cantidad de estados a través de los cuales el contador va progresando a través del tiempo. Esta cantidad de estados o módulos, que también se lo llama, está dado por distintos factores, como puede ser la cantidad de flip-flops, la forma en la que están conectados, la condición inicial, etc. Bueno, para empezar se pedía un contador de anillo de módulo 3, de 3 estados. Y bueno, como podemos ver que tenemos definido acá, para este tipo de contadores el módulo está definido directamente por la cantidad de flip-flops. Es por eso que utilizamos 3 para construirlo. Como característica de conexionado es que la salida del primer flip-flop ingresa a la entrada del siguiente y la salida del segundo a la entrada del tercero. Además tenemos esta realimentación que va desde la salida Q del último flip-flop a la entrada D del primero. Las salidas las tomamos desde la respectiva salida de cada flip-flop y la señal de clock es común a los tres. Por otro lado, tenemos que establecer una condición inicial que será seteando o preseteando a través de la entrada directa de set un 1 y reseteando o dando un clear a través de las entradas directas de reset en el resto de los flip-flop. No mencioné que esta condición inicial de 1 tiene que ser establecida en el primer flip-flop. Y este va a ser el 1 que luego va a ir progresando de flip-flop en flip-flop. Esa es la característica de este contador de anillo, es que el estado 1, el 1, va progresando de flip-flop en flip-flop y luego regresa al primero. Como podemos ver en esta imagen acá, para este caso que tiene 3 estados, iniciamos contando desde Q2 hacia Q0 con el estado 001, luego el 010 y por último el 100 para volver al 001. Acá también podemos ver el diagrama temporal de este tipo de flip-flop, en este caso con el cambio en el flanco ascendente de clock. Estableciendo el preset que ya dijimos y el clear que ya dijimos, se establece el 100, es decir, el 1 en el primer flip-flop, y este 1 vemos que luego va progresando hacia las distintas salidas para luego retornar a la primera salida y volver y comenzar la secuencia nuevamente. Podemos ver cómo progresa, podemos dibujar una flecha diagonal acá que nos marca cómo progresa este 1. Bueno, iniciamos la simulación, vemos que tenemos una señal de clock de aproximadamente 1 Hz. Eso lo vamos a especificar con más detalle al final del video, ya que está dado a través del Arduino y del código implementado. Bueno, como no tenemos condición inicial establecida, las 3 salidas las tenemos en 0. Establecemos la condición, se ingresa el 1 en el primer flip-flop, progresa al siguiente, progresa al último y retorna al primero, cumpliendo
con este tipo de diagrama que vemos acá. Podemos además aumentar la frecuencia desde 1 Hz aproximadamente hasta 7, que nosotros consideramos que para poder visualizar todos los estados por los que pasan las salidas era una frecuencia adecuada, sobre todo estando en una simulación. Podemos ver además, que puede ser de interés, la señal de clock, de la cual podemos, bueno, como ya especifiqué, ir aumentando la frecuencia hasta unos 7 Hz y luego retorna a la primera, que es de 1 Hz. Bueno, por otro lado se pedía implementar un contador del tipo Johnson, que constructivamente posee características similares al anterior, al de anillo, con la diferencia de que, bueno, ahora la realimentación se toma desde la salida Q complementaria del último flip-flop. El clock sigue siendo común a los tres y ahora deben establecerse todos en 0. A través de, bueno, del pulsador, igual que antes, ingresamos esta condición inicial, estableciendo todos los flip-flop en 0. Bueno, acá tenemos dos imágenes que más o menos nos indican cómo funciona este tipo de contador. Se pedía, bueno, en este caso que sea de 6 estados. Para este tipo de contador, el módulo o la cantidad de estados está dado por 2 veces la cantidad de flip-flop. Es por eso que utilizamos 3. Estos 6 estados equivaldrían a tomar de esta tabla, por ejemplo, Q0, Q1 y Q2, no haciendo uso de Q3, por lo que iríamos desde 000 hasta 111. Y bueno, después la secuencia continúa sin tener en cuenta este Q3. Bueno, para esta imagen el cambio se produce en el flanco descendente. Por otro lado, en esta otra, que sí es de 6 estados, vemos por cuáles estados va a progresar, que van a ser 000, contando desde Q2 serían 000, 001, 011, que equivaldría a estos dos prendidos, luego los 3 encendidos, y luego la secuencia comenzaría al revés, digamos, con 0. Es decir, se establecería este en 0, luego estos dos en 0, y por último los 3 de nuevo en 0 para volver a comenzar toda la secuencia. Viéndolo en diagramas temporales, esto es lo que realiza este tipo de contador. Y bueno, al igual que en la imagen del caso anterior del contador de anillo, aquí el cambio se produce en el flanco ascendente de la señal de clock. En este caso, bueno, la implementación del Arduino como generador de señal de clock es la misma que en el caso anterior. Iniciamos, tenemos señal de clock, tenemos establecidos los clear de los 3 flip-flop, y si soltamos el pulsador, bueno, ya la condición inicial va a estar establecida. Bueno, vemos que comenzamos con el primer estado, que sería 1, ahora ambos prendidos, los 3 prendidos, que sería este estado. Ahora tenemos 110 contando desde Q2, 100 y por último 000, para volver a comenzar. Bueno, al igual que en el caso anterior, podemos aumentar la frecuencia. Ya vemos cómo pasa a través de estos 6 estados. Bueno, es importante destacar
nuevamente las diferencias respecto al anterior, que debemos tomar la realimentación desde la salida Q complementaria, Q complementada, y establecer el clear en todos los flip-flop antes de iniciar, como condición inicial, digamos. No tenemos un 1 que vaya progresando de salida en salida, como establecimos en el caso anterior. Bueno, por último, se pide implementar un contador de rizado de módulo 8. Para este tipo de contador, el módulo está dado por 2 a la cantidad de flip-flop. Por lo tanto, si queremos 8 estados o módulo 8, deberemos utilizar 3 flip-flop. En este caso, antes usábamos de tipo D, ahora utilizamos del tipo JK, que están en modo de conmutación. Al estar ambas entradas en 1, la salida que toma luego del flanco que utilice de reloj, en este caso flanco descendente, va a ser complementaria a la que tenía la salida complementada de la que tenía anteriormente. Bueno, como características de conexionado es que la salida del primer flip-flop se toma como señal de clock del segundo y la salida del segundo se toma como señal de clock del tercero. Todas las entradas de clear se establecen al igual que en el caso anterior, deben preestablecerse al principio para mantener todos los flip-flop en 0 como condición inicial. Y bueno, como ya dijimos antes, las entradas tanto J como K en todos deben estar a 1 para que se encuentren en modo de conmutación. Y me olvidé de mencionar que la señal de clock, otra vez generada a partir del Arduino, debe ingresar al primer flip-flop. Bueno, como detalle, acá podemos ver los estados por los que va a ir progresando un flip-flop de este tipo. Vemos que lo que realiza es dividir la frecuencia a la mitad para cada flip-flop. Es decir, el primer flip-flop divide la frecuencia de clock a la mitad, el segundo divide la frecuencia del anterior flip-flop a la mitad, y lo mismo con el tercero, divide la frecuencia del anterior a la mitad. Y los estados por los que se va sucediendo este flip-flop se corresponden con un código binario natural de n bits, que siendo n la cantidad de flip-flop, en este caso sería de 3 bits. Es decir, que nuestros estados irán desde el 000 hasta el 111, siguiendo la combinación del código binario natural, como podemos ver acá, tomando solamente quitando la primera columna, que no la vamos a utilizar porque esta tabla corresponde a un contador de rizado de módulo 16. Nosotros estamos utilizando solamente esta primera parte sin tomar la primera columna. Iríamos del 000 hasta el 111 siguiendo toda la secuencia del binario natural. Bueno, lo simulamos. Al igual que antes, tenemos establecida la condición inicial como 000. Tenemos la señal de clock. Y bueno, vemos cómo se va sucediendo. 6, 7 y vuelve a 0. Este es el bit menos significativo y este es el bit más significativo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y volvemos al principio, siguiendo toda esta secuencia. Podemos, bueno, al igual que antes, aumentar la frecuencia y vemos cómo pasa a través de todos estos valores, tomando todos estos estados.
que también podemos ver, bueno, como dijimos, en este diagrama temporal de aquí. Por último, y para concluir, vamos a ver el código utilizado en el Arduino. No es un código muy complejo. Para generar bueno, la señal cuadrada decidimos utilizar una salida digital, la cual establecemos en alto o en 1 durante medio periodo y luego en 0 durante el semiperiodo restante. Para eso, bueno, primero definimos unas constantes simbólicas, que serán la entrada del pulsador que ya vimos, la salida que utilizaremos como salida de clock, y un valor de frecuencia máxima que, como nombré al principio, nosotros elegimos 7 Hz, pero de manera trivial. Seguramente habiéndolo implementado en una protoboard, tal vez esta frecuencia podría haber sido un poco mayor y la secuencia se podría haber visualizado bien de todas formas. Bueno, luego definimos dos variables del tipo volátil y byte. Esto volátil es porque la utilizaremos en una interrupción. Es importante decir que el pin elegido para el pulsador fue un pin de interrupción que se corresponde con la interrupción 0 del Arduino. El Arduino Nano que nosotros utilizamos posee solamente dos pines de interrupción, el 2 y el 3. Bueno, elegimos utilizar el 2. Esta es la función en la cual ingresará durante la interrupción. Bueno, seteamos la salida como salida, la entrada del pulsador como entrada y establecemos la salida en 0. Esto es en el setup, es decir, cuando se inicia el Arduino. Creamos la interrupción en el pin elegido, le damos como argumento a la función que vamos a utilizar y le diremos que ingrese a la interrupción durante el flanco de subida del pulsado. Y en el loop lo único que realizamos es colocar la salida en estado alto durante medio periodo. Este valor que tenemos aquí es el que nos da justamente la cantidad de milisegundos que deberá esperar en este estado. Para establecer este valor, bueno, nosotros sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia, pero nosotros necesitamos solamente medio periodo. Por lo tanto, dividiendo por 2 en ambos miembros, tenemos que medio periodo es 1 sobre 2 veces la frecuencia. Y esta función delay toma como argumento un valor en milisegundos. Esto está en segundos, así que debemos pasarlo. Sabemos que en un segundo caben 1000 milisegundos. Por lo tanto, medio periodo en milisegundos va a ser igual a 1000 sobre 2 veces la frecuencia, que simplificando nos queda 500 sobre la frecuencia. Es decir, medio periodo en milisegundos es igual a 500 sobre la frecuencia, que es exactamente lo que tenemos acá. Después realizamos un casteo al tipo de variable unsignedLong, que es el tipo de variable que admite o que toma el delay la función delay como argumento. Pasado este medio periodo, colocamos la salida en estado bajo y esperamos nuevamente medio periodo. Y en la función de interrupción lo único que realizamos es, verificamos que haya transcurrido un tiempo prudente entre un pulsado y el anterior, que nosotros establecimos como 100 milisegundos. Puede ser más, puede ser menos. Y podría haberse hecho externamente con algún circuito el antirrebote para evitar que ingrese muchas veces en la función de interrupción, en la interrupción. Pudimos ver que en la simulación eso no ocurría, pero bueno, seguramente habiéndolo implementado en una protoboard podría haber ocurrido que ingrese varias veces en la interrupción, no realizando el cambio de frecuencia de un paso a la vez. Por eso, bueno, dejamos establecida esta forma de evitar ese rebote del pulsador.
Y lo que realizamos el principal cambio que se realiza en la función de interrupción, que es lo de interés, es que el nuevo valor de frecuencia que va a tomar para realizar esta cuenta, primero preguntamos si es igual, el valor anterior que tenía es igual a la frecuencia máxima, entonces regresamos a la frecuencia 1, a la frecuencia de 1 Hz. Y en el caso contrario, si todavía no es igual a la frecuencia máxima, que le sume 1. Entonces, bueno, el efecto que vamos generando es que al pulsar aumentamos de aproximadamente 1 Hz la frecuencia en cada pulsación hasta llegar a la frecuencia máxima, en este caso 7, y luego regresar al principio. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque bueno, esto al estar en milisegundos y tener que tomar un número entero, hay una cierta cantidad de decimales en este cálculo que está perdida. Por lo tanto, bueno, no va a ser exactamente la frecuencia que se establezca en este valor, pero sí una muy aproximada. A no ser que el cálculo ya dé un número sin decimales de por sí, por ejemplo, en el caso de 1 Hz, en el cual esto daría simplemente 500, y bueno, ahí sí estaríamos en la frecuencia específica. Bueno, eso sería todo por este punto del trabajo. Y bueno, como pudimos ver, pudimos implementar los 3 tipos de contadores utilizando flip-flop y el Arduino como generador de señal de clock. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por su atención.